Casa de contratación. Casa de contratación. Muy bien. Ya. 3. Administradores judiciales pertenecientes a la institución colonial, conocidos como audiencia, que servían de contrapeso al gobierno del virrey. Oidores. Muy bien. Eso. Fueron territorios fronterizos en cada uno de los virreinatos. Capitanías generales. Muy bien. Capitanías generales. Cumplían los cargos de virreyes, gobernadores y oidores. Peninsulares o españoles. Eso, bien, ¿ve? Si tienen que prepararse un poco más, ¿no? Tienen que revisar los videos para ir viendo las lecciones, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ahí nosotros vamos a tener lo que es la época colonial, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver lo que es la Real Audiencia de Charcas, ¿ya? Nos toca ver hoy día. Okay. ¿Tienen alguna pregunta con relación a la época colonial? Ok, creo que no, ¿verdad? Ya, si tienen alguna pregunta durante el desarrollo de la exposición, pueden hacerla, ¿está bien? Ok, vamos bien. Bueno, la Real Audiencia de Charcas se conocía oficialmente como Audiencia y Cancillería Real de la Plata de los Charcas, ¿ya? Era una Real Audiencia de la Corona Española con sede en la ciudad de La Plata, llamada también Chuquisaca, y ya desde el año 1839, después de la independencia, cambia el nombre de Sucre. La Audiencia de Charcas tuvo un distrito que abarcaba los actuales países del Cono Sur de América del Sur, dentro del cual se encontraba la explotación de la riquísima mina de Potosí, ¿ya? De la plata de Potosí. ¿Ok? Acá tenemos la Real Audiencia de Charcas, ¿sí? Que va a vincular todo esto, ¿no? Lo que vemos acá, no, en esta partecita, ¿ya? Con color naranja y color rojo, ¿sí? ¿Ya? Y después ya va a ir extendiéndose un poco más allá, más o menos hasta acá, hasta lo que es el interior de Potosí, hasta ahí, ¿ya? Y todo esto lo que es el interior de Charcas, ¿no? Hasta ahí va a llegar la Real Audiencia de Charcas y va a abarcar los territorios que tenemos acá marcados en el mapa, ¿sí? Pero la administración de la audiencia para hacer los juicios se va a centrar en Charcas, ¿ya? Que es este color amarillo, ¿ok? Bueno, desde 1785 su distrito quedó reducido a la provincia de Charcas, llamada luego Alto Perú, ¿no? Que tenemos acá, ¿ya? Todo esto Alto Perú, ¿ok? ¿Ya? Y que hoy es el núcleo de Bolivia, ¿no? Fue parte del Virreinato del Perú hasta 1776, ¿ya? ¿Por qué? Porque en 1776 se va a crear ¿cuál virreinato? A ver, ¿qué virreinato nace en 1776? ¿Qué más? Taylor, Danner, Kevin. ¿Qué virreinato nace el año 1776? Nueva Granada. No. ¿Puedes repetir de nuevo la pregunta? Le escuché medio entrecortado. Ok, ¿qué virreinato se funda en el año de 1776? Río de la Plata, creo. Eso, muy bien, el Río de la Plata. Entonces, la Real Audiencia de Charcas va a pasar a ser parte del Virreinato del Río de la Plata en el año 1776. El virrey del Perú la reanexó provisionalmente a su virreinato en 1810, a causa de la Revolución de Mayo, que se dio en 1809, hasta que fue suprimida definitivamente en 1825 con la independencia de nuestro país. Desde la creación de la independencia de Chuquisaca en 1782, el presidente de la Real Audiencia era a su vez gobernador intendente de la misma, ¿ya? Entonces, luego de recibir informes sobre la conveniencia de crear una Real Audiencia en la parte sur del Virreinato del Perú, el rey Felipe II, ¿sí?, dispuso por real provisión del 12 de junio del año 1559 en que memorara al designado virrey del Perú Diego López de Zúñiga y Velasco, conde de Nievas,
que una vez que llegase al Perú señalara el distrito que habría de tener la audiencia que el rey mandara crear en la ciudad de La Plata, ¿ya? Entonces, ¿qué año se va a crear la Real Audiencia de Charcas? A ver, la fecha está ahí en pantalla. ¿Qué fecha es? ¿Cómo es? A ver. Kevin, ¿qué fecha es la creación de la Real Audiencia de Charcas? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Quién me lo dice? A ver, está ahí en la pantalla. A ver, ¿qué fecha es? 1559. ¿Fecha? 12 de junio. Eso, 12 de junio de 1559, ¿ya? ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a ir viendo nosotros ahí un poco más de historia acá, ¿ya? Ya, vamos a ver acá la información general, ¿ya? El 12 de junio se establece el territorio de la Real Audiencia de Charcas, pero todavía no se va a fundar como tal, se va a fundar el 4 de septiembre, ya del año 59, ya 1559. Es un tipo de tribunal de apelaciones donde se hace juicios de residencia, ¿ya? Esto va a durar hasta el 27 de abril de 1825, cuando se va a crear la independencia de este país, de Bolivia. Se va a ubicar en la provincia de Charcas, la actualmente denominada Sucre, ¿ya? ¿Ok? Y el país que va a administrar esto es el Imperio Español. ¿En dónde? En el Virreinato del Perú y luego en el Virreinato de La Plata, ¿ya? ¿Ok? Entonces ahí vamos a tener, ¿no? De acuerdo a la recopilación de leyes de Indias, ¿ya? Sancionada el 18 de mayo de 1680, la Audiencia y Cancillería Real de la Ciudad de La Plata de la Nueva Toledo, provincia de los Charcas, en el Perú, fue creada por el rey el 4 de septiembre de 1559, para la cual designó un presidente y 4 oidores. ¿Quiénes eran los oidores? Hemos dado en el examen. ¿Quiénes eran los oidores? ¿Cómo es? A ver. ¿Quién me dice quiénes eran los oidores? A ver. Ok, eran contrapeso de los virreyes, ¿no ven? Eran los que controlaban a los virreyes, todo lo que ellos tenían que hacer. Y los oidores se encargaban de trabajar también directamente con la iglesia, la cual le informaba todo lo que estos gobernadores hacían, y no solo los gobernadores, sino también los corregidores, ya que trabajaban para el virrey, ¿no? Entonces, si los gobernadores y corregidores fallaban, el virrey estaba fallando, ¿ya? Entonces, el virrey muchas veces presidía esta asamblea en la audiencia de Charcas, si es que estaba de visita ya en la ciudad de La Plata, ahí la presidía. Entonces, acá tenemos con color celeste, todo esto es la Real Audiencia de Charcas, ¿ya? Con su capital en La Plata, ¿sí? Bueno, los límites del territorio sobre el cual ejercía la jurisdicción fueron cambiando durante el tiempo, ¿no? Según la distribución que hizo la corona española, ¿ya? El 20 de mayo de 1561 se dio a conocer el distrito señalado provisionalmente con el conde de Nievas, que es el que establece la estructura donde iba a estar ubicado la Real Audiencia de Charcas, ¿ya? Y va a tener más de 100 leguas de tierra alrededor por cada parte, ¿sí? En septiembre de ese mismo año, la audiencia quedó instalada, ¿no? El distrito original dejaba fuera de la jurisdicción de la audiencia a las partes de la jurisdicción del Cabildo de La Plata, que estaban a más de 100 leguas. En este caso, estas comprendían La Paz y 2 pueblos del distrito Chucuito, ¿ya? ¿Ok? Entonces ahí vamos a tener nosotros la división, ¿ya? Luego de recibir quejas de los oidores, el escaso territorio asignado y escuchar diversos informes por Real Provisión del 29 de agosto de 1563, el rey Felipe II fijó nuevos límites al distrito de la Audiencia de Charcas, incorporándole la gobernación de Tucumán, Juries y Diaguitas, ya la gobernación de Santa Cruz de la Sierra, ¿sí? Y la provincia de Mojos y Chunchus, ¿no? Estas se encontraban principalmente en la parte de la Amazonía,
y hasta llegar a la ciudad del Cusco, ya, y terminando en la ciudad del Cusco, que era el límite de la Real Audiencia de Charcas, ¿ya? Entonces vamos a tener nosotros acá al principio el territorio de Charcas solo comprendía lo que hoy podríamos llamar Bolivia, ¿no? Si nosotros vemos acá, ¿sí? ¿Ya? Donde estaban la ciudad, ¿qué se llama? De La Plata, ¿sí? La ciudad de La Plata, ¿ya? Parte de La Paz, ¿ya? Y parte de Cochabamba. Pero después se fue ampliando un poco más y se expande hacia el otro lado, hacia el lado de Santa Cruz, ¿sí? Hacia el lado del Perú, ¿ya? Hasta llegar con frontera con Cusco, tomando en cuenta también lo que es la Amazonía, la parte de la Amazonía. Entonces, ya en 6 de diciembre de 1661 sufre otra separación de territorios, ¿ya? Se va a encontrar el Río de la Plata, Paraguay y Tucumán, ¿ya? Y se va a crear la Real Audiencia de Buenos Aires, ya en 1661. Pero esa Real Audiencia de Buenos Aires quedaba muy lejos, ¿no?, del Perú. Entonces otra vez se vuelve a conformar el territorio unificándolo y en 1671 se suprime la Real Audiencia de Buenos Aires y se incorporan estos territorios a la Real Audiencia de Charcas otra vez. Porque muchas veces en Argentina, por si acaso, existía el contrabando, ¿no? Y en algún momento esto generaba una especie de, ¿cómo decimos nosotros?, de situación ilegal que establecía que la Real Audiencia de Buenos Aires no iba a funcionar efectivamente por el mismo hecho de que muchos funcionarios estaban comprometidos en el efecto del contrabando. Ya, entonces, en algún momento tenían que eliminar este sistema para volver a recrear la Real Audiencia de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, por esa misma razón que necesitaban la intervención de la Real Audiencia de Charcas, que se encontraba a una distancia mucho más corta. Entonces, el 11 de marzo de 1776 se mandó que las 10 audiencias indianas entonces existentes estuvieran presididas por un regente, ¿sí?, ya no por un presidente, lo cual comunicado por la Real Cédula del 6 de abril de 1776, que es cuando se va a crear el Virreinato del Río de la Plata, ¿ya? Entonces también se dispuso agregar un oidor más a la audiencia de Charcas. A un principio era un presidente y 4 oidores. Ya desde que se llama el Río de la Plata o el Alto Perú, se va a emplear un oidor más para poder manejar mejor la administración legal en el territorio americano. Bueno, la creación del Virreinato del Río de la Plata hizo principalmente que este territorio pasase a la nueva zona administrativa del nuevo virrey en ese tiempo que se estaba ingresando dentro del proceso de la administración. Y entonces el 14 de abril de 1783 se creó nuevamente la Audiencia de Buenos Aires, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta tenía que reemplazar principalmente a esta jurisdicción de Charcas por el sur, por el Río de la Plata, y tenía que abarcar territorios como Paraguay y como Tucumán, y que eran establecidos. Entonces hicieron una repartición. Tenemos acá la Real Audiencia de Charcas, que es todo esto de acá, y esto es la Real Audiencia de Buenos Aires, ¿ya? Que es la separación, ¿ya? Además que tomando en cuenta que ya se tenían que hacer juicios de residencia ya por sectores mucho más cercanos, ¿no?, dentro del proceso de convivencia, ¿ya? Pero ya vamos a encontrar más adelante en la historia que va a haber otro tipo de lugares donde se hacían los juicios, ¿ya? Entonces, la creación del Virreinato del Río de la Plata en el año 1776, ¿ya?, abarcaba 26 corregimientos, cada uno de los cuales dependía de las ciudades del Cusco, La Plata y La Paz, que conformaban la provincia de Charcas, ¿no? Comprendía también aquellos de las gobernaciones del Río de la Plata, Paraguay, Tucumán y Santa Cruz de la Sierra, ¿ya? Esos son los espacios que la Real Audiencia de Charcas ya ocupaba a partir de 1776, ya que solo competía a estos lugares en relación a juicios de residencia. Les había indicado que la Real Audiencia de Charcas tenía que trabajar junto con la Iglesia porque los oidores eran los que controlaban los trabajos de cada uno de los corregidores, gobernadores y todo ese proceso administrativo por el cobro de tributos también,
¿sí? Asimismo, vamos a ver la dependencia eclesiástica o religiosa, de la cual la Real Audiencia de Charcas estaba, ¿qué se llama? Estaba conformado, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá que dependían del Obispado del Cusco, porque era hasta ahí el límite de la Real Audiencia de Charcas. Y aquí tenemos a los corregimientos de Lampa, Zángaro y Carambaya, ¿ya? Hay que acordarse de estos nombres porque vamos a verlos más adelante cuando vayan a pasar otro tipo de audiencia. Dependían también del arzobispado de La Plata, los corregimientos de La Plata, Potosí, Oruro, Parma, ¿sí? Carangas, Chayanta, Cochabamba, Porco, Tarija, Tomina, Yampara, Eslipes, Atacama, Apolobamba, Pilaya, Paspaya y Pomabamba, ¿sí? Que son más territorios relacionados a la parte que ahora actualmente es Bolivia. Dependían también del Obispado de La Paz, los corregimientos de La Paz, ¿sí? Larecajas, Icasica, Pacajes, Berenguela, Omasuyos, Chucuito y Paucarcolla, ¿ya? Estos eran los territorios que dependían también de este corregimiento, ¿sí? Y finalmente dependía del Obispado de Santa Cruz de la Sierra con el corregimiento de Mizque, ¿ya? Ahí vamos a tener, estos son los territorios que trabajaban directamente con la Real Audiencia de Charcas, a la cual la Real Audiencia de Charcas le pedía el apoyo para el control de cada uno de los corregimientos o de los corregidores y los gobernadores. ¿Ya? Entonces, el 3 de mayo, el 3 de mayo de 1787, a través de una real cédula, estableció la Real Audiencia del Cusco. Es por eso que nos acordamos de estos territorios que van a pasar al Cusco, que son Carambaya, Lampa y Azángaro, que habíamos visto anteriormente acá, ¿verdad? Que dependían principalmente en un principio de la Real Audiencia de Charcas y luego pasaron a depender de la Real Audiencia de Cusco, ¿ya? Posteriormente se incluyó en su territorio también a los lugares pertenecientes que son Puno en 1784, donde se había creado otro virreinato que va a ir dentro del virreinato, perdón, donde se había creado dentro del virreinato del Río de la Plata, ¿ya? El 1 de febrero de 1796, la intendencia de Puno pasó a depender del virreinato del Perú, y los partidos de Paucarcolla y Chucuito, que hasta entonces correspondían a Charcas, pasaron a la Real Audiencia de Cusco también, ya por la repartición de territorio. Ok, voy a hacer unas preguntitas hasta acá, ¿ya? Muy bien, a ver si hemos entendido. ¿Qué rey estaba al mando de la corona el año que se creó la Real Audiencia de Charcas? A ver, ¿qué rey estaba en la corona española? ¿Cómo es? Danner, ¿qué rey estaba? A ver. Es Taylor. El rey Felipe. Felipe. Segundo. Eso, Felipe II. Muy bien. ¿Ya? ¿Cuál fue el año y cuál fue la fecha de la creación de la Real Audiencia de Charcas? ¿Cuál fue la creación de la Real Audiencia de Charcas? ¿El año? 1559. Eso. En un principio para el Virreinato del Perú. ¿En qué año la Real Audiencia de Charcas pasa a ser parte del Virreinato del Río de la Plata? A ver, ¿qué año se crea el Virreinato del Río de la Plata? ¿Cómo es? A ver, acuérdense. ¿1559? ¿Qué año se crea el Virreinato de la Plata? A ver.
Ya me están haciendo asustar, muchachos, porque ayer nomás estamos indicando eso. En el examen también hemos puesto ahora el Virreinato del Perú, ¿no? ¿Qué año se creó? Pero ¿cuándo año se creó el Virreinato de la Plata? A ver. Era en 1775, 76, era algo así. 76, ¿sí? 76. 1776. ¿Hasta qué año estuvo en vigencia la Real Audiencia de Charcas? A ver, ¿qué año fue la independencia de nuestro país? ¿1825? Eso, entonces la Real Audiencia de Charcas duró hasta el año 1825. Ya pues, chicos, suéltense un poco, ¿ya? ¿Ok? Vamos participando un poco más, ¿ya? A ver, les voy a hacer esta pregunta. Es muy importante y es de cultura general, ¿ya? ¿Ok? Me van a ir diciendo los gritos libertarios de nuestro país, ¿ya? A ver si conocen, quiero saber, ¿está bien? ¿Ok? Los gritos libertarios de Bolivia, ¿ya? ¿Está bien? Entonces me van a ir indicando eso, ¿ya? A ver, vamos a ampliar un poco más esto. A ver, vamos a empezar en el año 1809, ¿sí? Son 2 departamentos o 2 ciudades, podríamos decir, ¿ya? Que en un principio eran intendencias. ¿Cuál es el primero? A ver. Sucre. Eso, Chuquisaca. Sucre no existía, ¿ya? Chuquisaca. ¿Qué fecha? Sucre 1809. No. Es 1809. Fecha. El 25 de mayo. Eso, muy bien. 25 de mayo. Después. ¿Dónde vivimos nosotros? Digo, ¿dónde estamos? ¿Dónde estoy yo, digamos, no? La Paz. Eso. La Paz. Fecha. 16 de julio. Eso, muy bien. Ya sería extraño que no lo conozcan, ¿no? Ya. Y luego vamos a 1810. ¿Sí? Tenemos ahí un departamento, en una ciudad en sí. La primera, ¿cuál es? A ver, ¿se acuerdan o no? Ya, yo voy a poner la ciudad, ustedes me van a decir cuándo se recuerda, ¿ya? Eso, muy bien. Cochabamba, fecha. ¿Cómo es? ¿Cuándo es el aniversario de Cochabamba? A ver. 14 de septiembre. Eso, muy bien, 14 de septiembre. Sí, después tenemos. ¿Qué tenemos después de Cochabamba? Ya pues, chicos, a ver. Tarija, por favor. No, Tarija no existía hace tiempo. A ver. Potosí. No, tampoco. Oruro. No, Oruro tampoco era intendencia. En el mismo mes se recuerda, chicos, el aniversario de este otro lugar, de esta otra ciudad. A ver. Pando. No. Ya les voy a ayudar porque nomás no se están acordando ustedes, ¿no ven? Santa Cruz. ¿Sí? Fecha. ¿Cómo es? 24 de septiembre. Eso, 24 de septiembre. Ya después tenemos otro que sí es, esta en realidad no era una provincia, era la provincia de Cochabamba, que es Oruro, ¿ya?
Y esto casi no recordamos porque no nos lo recuerdan como el primer aniversario. Nosotros normalmente recordamos el 10 del 10 de febrero, pero es del año 1000. Ya se me ha ido el año del 10 de febrero. El año es de 1770, ¿ya? Pero nosotros el 6 de octubre de 1810 nos recordamos, ¿ya? Y hay un último departamento que es... ¿Qué departamento es? ¿Dónde estaba la mina? A ver. Potosí. Eso, Potosí. ¿Qué fecha es? 1 de abril. No. ¿Cómo es? A ver. 1 de abril. No. ¿10 de? 10 de noviembre. Eso, muy bien. Mira. Ahí vamos a ir nosotros recordando, ¿ya? A ver, vamos viendo. Si yo te digo, a ver, Danner, ¿cuándo es el aniversario o cuándo fue el grito libertario de Chuquisaca? 1809, el 25 de mayo. Eso, tienes que decir 25 de mayo de 1809, ¿está bien? Así. A ver, Taylor, ¿cuándo es el aniversario de La Paz? ¿Cuándo fue el grito libertario? El 16 de junio de 1810. No. Otra vez. A ver, estos dos corresponden a 1809, ¿sí? Ya, estos dos. Y esto por abajo ya viene 1810, ¿está bien? A ver, otra vez. Taylor, ¿cuándo fue el grito libertario de La Paz? El 16 de julio de 1809. Eso, muy bien. Ok, entonces vamos a ir viendo acá. A ver, Jimmy, ¿cuándo fue el grito libertario de Cochabamba? 14 de septiembre de 1810. Eso. Kevin, ¿cuándo fue el grito libertario de Santa Cruz? El Kevin no me está escuchando, che. Alain, ¿cuándo fue el aniversario, o digo, el grito libertario de Santa Cruz? El 20. Ahí estoy en... A ver, dime, Alain. Santa Cruz, Alain, ¿cuándo fue? 24 de septiembre, dice. Ya, 24 de septiembre, ¿de qué año? $1810. Eso, no sé qué parecen ustedes, ¿no? Que medio que se quedan ahí. Uy, ahora el año, ¿no? ¿Dónde está el año? Aquí está el año, acá arriba está. ¿Sí? Ok. Ya, el de Oruro no les voy a preguntar porque casi no se sabe, ¿no? Pero el de Potosí sí. A ver, ¿qué me dice de Potosí? ¿Grito libertario de Potosí? ¿Cómo es? A ver. Ahí está ahí la fecha, les falta poner el año nada más. A ver, Pablo. 1810. Eso, pero completo, pues, a ver. 10 de noviembre de 1810. Eso, muy bien. Ahora les tengo un reto más, a ver. Si me dicen quiénes encabezaron los gritos libertarios, yo creo que deben saber, ¿no ve o no? ¿Cómo es? ¿Quién encabezó el grito libertario de Chuquisaca? ¿Complicado? Ya, pues acordémonos. El grito libertario de Chuquisaca fue encabezado por Jaime de Sudáñez. Sudáñez. ¿Ya? El de La Paz sí saben, ¿no ve? No van a decir que no saben de La Paz, a ver. ¿Quién encabezó? Pedro Domingo Murillo. Eso, muy bien.
Murillo, eso, ¿ya? Cochabamba, ¿saben? ¿Cómo es? No, ¿qué? No se acuerdan, no saben, ¿sí? Esteban Arce. ¿Ya? Santa Cruz, que es más fácil, a ver. ¿Cómo se denominó? ¿Cómo se llamó? Ignacio Guarnes. O Barnes, otra voz. Eso, ¿no ve? Y bueno, de Potosí, bueno, no me acuerdo ahorita el nombre, no está en mi cabecita, pero el apellido es Castelli, ¿ya? ¿Ok? Ya, después nos vamos a acordar. Cuando veamos la Guerra de la Independencia, nos vamos a acordar ya el nombre, ¿sí? Ya no me acuerdo muy bien el nombre. José o Ignacio Castelli, no me acuerdo muy bien, van a disculpar, ¿ya? Pero sí me acuerdo el apellido, ¿ya? Ok, entonces, ¿por qué hemos tocado esto? Porque vamos a tocar un poco acerca de Chuquisaca, el grito libertario de Chuquisaca, ¿ya? Ok, entonces por eso hemos tratado de indicar y recordar, ¿no? Porque es importante saber estas cosas, ¿no? Es importante identificar los gritos libertarios de cada departamento, eso es por conocimiento general, ¿ya? Entonces, vamos nosotros viendo esto, ¿ok? Entonces, mira, vamos a tener acá, esto ya hemos visto, y vamos a tener acá la emancipación y supresión, ¿ya? El 25 de mayo de 1809 se produjo la revolución de Chuquisaca, que fue un levantamiento popular en el que participaron las autoridades de la Real Audiencia de Charcas en la ciudad de Chuquisaca para destituir al presidente Ramón García de León y Pizarro. Este era el gobernador de Chuquisaca, ¿ya? Entonces la audiencia se arrojó al mando del político y militar. El 30 de septiembre de 1809, el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros de Buenos Aires designó nuevo presidente de la audiencia a Vicente Nieto y lo puso al frente de la expedición militar, que el 24 de diciembre de 1809 entró pacíficamente en Chuquisaca, finalizando la rebelión, ¿ya? Entonces, la rebelión de Chuquisaca duró desde el 25 de mayo hasta el 24 de diciembre de 1809. Pero como entró pacíficamente, tuvo que firmar una capitulación para generar esta independencia de la intendencia de Chuquisaca. Al estallar la revolución de Chuquisaca, la Real Audiencia de Charcas estaba integrada por el presidente Ramón García León y Pizarro, ¿ya?, que fue el último nombrado por el rey. Luego el regente vacante por fallecimiento de Antonio Boeto, el decano José de la Iglesia, los oidores José Agustín de Urcioz, Mossi, José Vázquez Ballesteros, Gaspar Ramírez de Laredo y Encalada, y el fiscal Miguel López Andreu, ¿ya? Entonces, a partir de estas sublevaciones independentistas, lo que hasta ese momento era un órgano casi exclusivamente de administración de justicia, va a ser un elemento de poder fundamental a controlar dentro de una amplia política de concentración de fuerzas que se inició por orden del rey Fernando VII, ¿ya?, para evitar los movimientos sediciosos que se generaban en las propias audiencias, ¿ok? Entonces vamos a tener nosotros, este que ven en la fotografía es el rey Fernando VII, hijo de Carlos IV, y después sacado del trono por Napoleón Bonaparte, ya en la época de la Revolución Francesa. ¿Ok? En 1810, tras la destitución del virrey del Río de la Plata, los patriotas tomaron control de Charcas, que se unió a la Junta de Buenos Aires como parte de luego se denominó Provincias Unidas del Río de la Plata, que tenemos acá. Ya no está en realidad Charcas acá, está la Provincia Unida del Río de la Plata, ¿ya? ¿Por qué? Porque se van a empezar a rebelar los criollos contra los peninsulares para sacarlos justamente del entorno de lo que sería el dominio que España tendría sobre este territorio. Como se dio la independencia de Chuquisaca, entonces Chuquisaca tendría que buscar el respaldo y el apoyo de otras intendencias que le colaboraran en su independencia, y estas eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, que más que pertenecer a Bolivia, pertenecía a Argentina,
¿ya? Entonces, el 13 de julio, el virrey del Perú, José Fernando de Abascal y Sousa, anexó provisionalmente el territorio de la audiencia de Charcas a su virreinato, ya para no perderlo, para que este no desaparezca, a petición del presidente de Charcas y otros gobernadores, aclarando el virrey en el decreto de anexión que lo hacía hasta que se restablezca en su legítimo mando el excelentísimo señor virrey de Buenos Aires y demás autoridades legalmente constituidas, pues solo la autoridad real podía desmembrar el territorio definitivamente del virreinato de Buenos Aires. Entonces no se pudo. Si en algún momento quería este virrey José Fernando Abascal anexar de manera temporal la audiencia de Charcas a lo que era la parte del Perú mismo, ya no perteneciente al Río de la Plata, entonces como que de repente caería en consenso de tener dos audiencias en ese distrito, porque estábamos hablando de la Real Audiencia de Cusco y anexaría una Real Audiencia de Charcas y eso entraría en conflicto, porque ¿dónde es que se realizarían los juicios de residencia? O se realiza en Lima, que depende mucho de la Real Audiencia de Cusco, o se realiza en La Plata, ¿no? Y hay una completa confusión por parte de las autoridades. Bueno, el 15 de diciembre de 1810, el presidente Nieto fue fusilado en la Plaza Mayor de Potosí. El 27 de diciembre de 1810, el ejército auxiliar entró en Chuquisaca y Juan José Castelli, ahí está el nombre, ya ve, Juan José Castelli es el de Potosí, ocupó el cargo de presidente hasta que se le dejó a Juan Martín de Pueyrredón el 26 de enero de 1811. La audiencia de Charcas permaneció en receso hasta que tras la batalla de Huaqui, que se dio en el 20 de septiembre de 1811, el coronel realista Mariano Campero entró en Chuquisaca y restableció solemnemente la audiencia nombrando a García de León y Pizarro como presidente, ¿ya? Este renunció al día siguiente y lo reemplazó Juan Ramírez Orozco por orden de José Manuel Goyoneche. ¿Por qué? Porque les voy a contar la historia esta de Chuquisaca, ya si es que no la conoce. ¿Está bien? Vamos a hacer un paréntesis acá. Y les voy a contar la historia de Chuquisaca en relación a la independencia. ¿Está bien? Ya. A ver si me hacen recuerdo. Yo les dije ya. ¿Quién es el que encabezó la revolución en Chuquisaca? A ver. ¿Cómo es? ¿Quién encabezó la revolución en Chuquisaca? Jaime de Sudañez. Eso, muy bien. ¿Han escuchado hablar alguna vez de Jaime de Sudañez? ¿No? Ya, pues, dígame, ok. Ustedes saben que en Chuquisaca hay una universidad, ¿no ve? ¿Cómo se llama esa universidad? San Francisco Javier, creo que es. Eso, Universidad Real y Pontificia, ¿sí? San Francisco Javier de Chuquisaca, ¿ya? Eso, muy bien. Ahora, ustedes sabían que en esta universidad, perdón, estoy subiendo, estoy bajando. En esta universidad había una casera que era muy requerida en esa época porque justamente en esta ciudad se encontraba la Real Audiencia de Charcas y esta era la casera de leyes, ¿sí? Y hablando de Jaime de Sudáñez, él era abogado, ¿ya? Era abogado, ¿sí? Entonces, como él era abogado, defendía a los indígenas y a sus vecinos. ¿Cómo los defendía? En los juicios, ¿sí? Porque a él le habían denominado el abogado del pueblo. Era un hombre que tenía mucha plata, por si acaso. Era un hombre que pertenecía a clase social muy alta. Entonces, este abogado del pueblo lo que hacía defender y estaba en contra del gobernador. Este gobernador, el Pizarro que vimos, ¿no? ¿Ya? Ese gobernador estaba en contra de este.
Y para hacer campaña contra comenzaba a repartir pasquines. Ya, repartir pasquines. ¿Qué son los pasquines? Los pasquines son boletines impresos, donde se enfocaba lo injusto que era este gobernador con la comunidad y que éste estaba cobrando excesivos tributos. Y entonces este Pizarro, le vamos a decir Pizarro, porque ahorita no me acuerdo, León y Pizarro era el señor ¿ya? Al enterarse que Jaime de Zudáñez estaba haciendo esto, que él estaba encabezando en el repartimiento de estos pasquines, lo arrestó. ¿Ya? Entonces la población, como él era el abogado del pueblo, se levantó, fueron a la casa de Pizarro, ¿ya? Y pidieron la liberación de Zudáñez, ¿ya? De Zudáñez. Pero Pizarro no lo quería liberar, entonces pidieron ayuda al obispo. El obispo era enemigo de Pizarro porque no se llevaba bien la iglesia con el gobierno. Entonces el obispo le dijo, suelta a este hombre porque va a haber más problemas con la comunidad. El obispo aceptó. Entonces lo suelta a Jaime de Zudáñez, ¿sí? Lo libera, ¿ya? Pero la gente estaba muy molesta, ¿ya? Lo agarran, podríamos decir que lo agarran, lo sacan del Palacio de Gobierno, ¿ya? Y le ponen dos opciones, ¿ya? La primera opción es que se vaya de Chuquisaca, que lo destierren de Chuquisaca, y la segunda opción es matarlo. Si no se va de Chuquisaca, lo matamos. Entonces, ¿qué hizo este señor? Se fue de Chuquisaca, ¿sí? Y dejó a Jaime de Zudáñez a la cabeza para que pueda dirigir lo que es la independencia, ¿no? Ya después se va a firmar la acta de liberación, todo ese proceso, pero eso va a durar mucho tiempo después. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasó, ¿sí? Eso es lo que pasó en la revolución de Chuquisaca. ¿Han comprendido? ¿Cómo es? A ver. ¿O me he enredado mucho? ¿Cómo es? ¿Qué dices, Pablo? ¿Se entiende? No lo comprendí mucho. No me has comprendido mucho. Eso, así sinceros tienen que ser. ¿Está bien? Ok, entonces lo que yo quiero que entienda es lo siguiente. Jaime de Zudáñez, para provocar al gobernador, lo que hacía era repartir propagandas ya en contra del gobierno. ¿Está bien? Donde decía lo injusto que eran, los tributos que hacían y demás. Al enterarse de esto, el gobernador León y Pizarro, entonces estableció su arresto y la comunidad se levantó para que lo liberen, ¿ya? Pero como la comunidad estaba ya enfurecida, ya tenían ese pretexto, entonces lo que hicieron es sacarlo a este Pizarro de Chuquisaca, ¿sí? Desterrarlo, alejarlo, ¿ya? Entonces, ya este Pizarro va a volver posteriormente, porque acá lo tenemos en la historia otra vez. Mira, te voy a mostrar. ¿Ya? Ok, mira, aquí está. El 20 de septiembre de 1811, el coronel realista Mariano Campero entró en Chuquisaca y restableció solemnemente la audiencia, nombrando a García de León y Pizarro como presidente. Otra vez, en 1809 pasó la revolución, lo desterraron y otra vez le dijo, usted se va a hacer cargo nuevamente de esta jurisdicción. Pero Pizarro no quiso. ¿Ya? No quiso, porque justamente tenía ese temor que la gente otra vez lo pueda atacar, como lo atacaron en 1809. Entonces, por eso es que
lo nombraron a Juan Ramírez Orozco por orden de este José Manuel de Goyeneche, ¿ya? Estableciendo eso, ¿está bien? Entonces vamos a ver nosotros en ese proceso, ¿sí? ¿Ya? Pero la batalla de Salta, el 2 de marzo de 1813, Ramírez Orozco entregó el mando al Cabildo y abandonó Chuquisaca, que el 9 de marzo de 1813 volvió a pronunciarse por revolución, quedando Esteban Agustín Gascón como presidente provisional, ¿ya? Y bueno, el 12 de junio de 1813 el gobierno de Buenos Aires nombró a Francisco Ortiz de Ocampo como gobernador, ¿sí?, de Charcas, y a Gastón como decano de la Cámara de Apelaciones de La Plata. Asumiendo en septiembre de 1813, ambos abandonaron Chuquisaca el 18 de noviembre de 1813 a causa de la batalla de Ayohuma, recuperando luego Ramírez Orozco la presidencia de Charcas, restaurada como audiencia. En abril de 1815, Chuquisaca volvió a manos de las tropas revolucionarias hasta diciembre de ese año, cuando fue recuperada por las tropas realistas. Ya las realistas eran, por si acaso, las tropas españolas, las tropas revolucionarias eran las tropas que estaban en contra de los españoles, ¿ya? Entonces, el 22 de enero de 1818, el general en jefe del ejército realista del Perú nombró al general Rafael Maroto gobernador intendente interino de la ciudad y provincia de La Plata, además de presidente de la Real Audiencia de Charcas. A causa de la rebelión de Olañeta, Maroto abandonó Chuquisaca, que el 8 de febrero de 1823 fue ocupada por el absolutista Pedro Antonio Olañeta, en rebelión contra el virrey del Perú, recuperada por Jerónimo Valdés el 8 de julio de 1824. Aquí se nombró a Antonio Vigil como presidente, ¿ya? Y el 28 de agosto de 1824, Valdés evacuó Chuquisaca, que fue ocupada de nuevo por Olañeta, quedando al frente José María Valdés. Ahorita yo les voy a explicar así en grosso modo lo que les estoy leyendo, ¿ya? El 22 de febrero de 1825, el coronel Francisco López se pronunció en Chuquisaca contra el gobierno español. Y el 25 de abril de 1825 ingresó en ella el Ejército Unido Libertador del Perú. El 27 de abril de 1825, Antonio José de Sucre dictó el decreto que creó la Corte Superior de Chuquisaca, que sustituyó a la Real Audiencia de Charcas y señaló el 25 de mayo de 1825 como la fecha de su instalación, ¿ya? El presidente de la Real Audiencia de Charcas, que estaba subordinada junto con la gobernación de Nueva Andalucía desde 1566 a la de Lima, no tuvo funciones de gobierno sobre la provincia homónima de ninguna otra, la cual permaneció dividida en corregimientos bajo la directa jurisdicción del virrey del Perú hasta 1776, que es cuando se va a crear la Real, el virreinato del Río de la Plata. ¿Qué les quiero decir con todo eso? ¿Ya? Está bien enredado el profes, ¿no? Está demasiado enredado aquí. ¿Qué les quiero decir con todo eso? Que la Real Audiencia de Charcas pasaba en un momento a ser parte de la administración española después de 1809 y luego otra vez pasaba a ser parte de los independentistas, quienes eran los que se habían rebelado contra los españoles. Era como si jugaran un juego de ping-pong, ¿no? Un tiempo era del virreinato, un tiempo era de España, otro tiempo era de los independentistas, otro tiempo de España, otro tiempo de los independentistas. Y ya una de esas, ¿no? Los realistas, que eran los españoles, con lo que llega a culminar la Guerra de la Independencia en 1824, ya no se pueden hacer cargo de esto. Y claro, la Real Audiencia de Charcas pasa a cambiar de nombre a Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Ya, a Corte Suprema de Justicia, en la cual se establece que ésta se ponga en la capital de La Plata en ese momento, que después se denominó como Sucre, ¿sí? ¿Ya? Entonces es una situación muy compleja esto de entender cómo se dio la Real Audiencia de Charcas desde su fundación hasta su independencia total en relación a España, ¿sí? Entonces, no quiere decir que en 1809, como se dio a cabo la liberación de Chuquisaca de los españoles, solamente estamos hablando de una parte de lo que es el virreinato del Río de la Plata, no de todo el virreinato del Río de la Plata. Así es que por eso es que los españoles seguían dominando en ese territorio. Y una vez que los españoles controlaban otra vez a los independentistas,
estos otra vez entraban en batalla y los atacaban y nuevamente se apoderaban de la Real Audiencia de Charcas. ¿Por qué era tan importante la Real Audiencia de Charcas en ese momento de la historia? Es porque la Real Audiencia de Charcas apoyaba primordialmente en el proceso de la administración económica y también en el control de las gobernaciones con el apoyo de la Iglesia. Entonces, por esa misma razón era importante, porque ahí se manejaba mucho el factor económico. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ok. Perfecto. Entonces, mañana de todas formas vamos a dar un pequeño repaso de esta partecita para que podamos ir viendo cuánto hemos podido entender. No vamos a hacer preguntas muy enredadas, ¿ya? Sino vamos a hacer preguntas que en realidad ustedes puedan responder en base a lo que han ido captando. ¿Les